Reporte 100. Está con nosotros la abogada especialista en temas electorales y subdirectora de Integralia, Paulina Creueras, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Paulina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias. Estoy muy bien. Gusto en saludarte. Paulina, como punto de partida, en un resumen, ¿en qué consiste la propuesta del presidente en materia electoral, en materia de reforma electoral? Claro que sí. Bueno, pues si te parece bien, puedo ir tratando las propuestas a la par de ir advirtiendo cuáles son las preocupaciones que nosotros tenemos en Integralia, qué implicaciones tienen estas propuestas, ¿no? Mira, una de las propuestas de la iniciativa del presidente es sustituir al INE por un nuevo instituto que se llamaría INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual organizaría todas las elecciones del país y entonces desaparecerían los organismos electorales locales y además este instituto solo tendría la facultad o más bien la obligación de llevar la lista nominal de electores, ¿no? Entonces, no sabemos qué pasaría con el padrón electoral y en consecuencia tampoco sabríamos qué pasaría con la credencial para votar que actualmente expide el INE. Este es un tema que nos preocupa porque es un cabo suelto. Pues esta credencial para votar es como la que más certeza aporta y tan es así que muchos bancos incluso la que piden, es como el método de identificación por excelencia. Y el tema de desaparecer los órganos locales también nos preocupa porque pues esto va en contra del federalismo, la verdad. Hay muchos estados que tienen comunidades indígenas que se rigen por sus usos y costumbres, tienen muchas particularidades y tendría que ser un monstruo enorme el INE, más de lo que ya es, para organizar estas elecciones en todos los estados, ¿no? Nosotros, insisto, somos una federación y hay estados o entidades federativas autónomas y de ahí la lógica de que existan organismos electorales locales. Uno de los artículos transitorios de la iniciativa dice que todo el tema presupuestario y laboral pasaría de los organismos locales al INEC, pero tampoco da mucha luz al respecto. Nos preocupa mucho este tema. Sí. Luego está el tema de cómo está proponiendo elegir a los consejeros electorales y a los magistrados electorales. La propuesta es que se elijan, no como ahora a través de un mecanismo de participación de la sociedad y luego alguna de las cámaras del Congreso, sino que sea a través del voto. Esto también nos preocupa mucho porque pues los hace que los consejeros y los magistrados, o haría, tuvieran características más políticas y no tanto técnicas y de experiencia, ¿no? Hasta ahora, los consejeros y los magistrados no tienen que convencer al electorado, más bien tienen que actuar con rigor técnico y con completa autonomía y hacer que sean electos los partidizaría, ¿no? Además de que, pues, al ser elecciones esto tendría costos adicionales. Sí. Luego está la propuesta de reducir el tamaño del Congreso de la Unión y también de los congresos locales. En el caso de los congresos locales, esto se haría en base a un criterio poblacional. Hay un mínimo y un tope, ¿no? Esto no nos parece tan mala idea. En el tema del Congreso de la Unión, lo que se propone es eliminar a los diputados y senadores de voto directo, digamos, de mayoría relativa, y dejar únicamente a los de representación proporcional, los conocidos como pluris. Y aquí quiero ser súper enfática porque el discurso del presidente es contradictorio con lo que presentó en la iniciativa. Él siempre ha dicho que está en contra de los pluris, pero paradójicamente su iniciativa justamente solo propone dejar a los legisladores federales de lista. Sí, propone reducir el tamaño, pero los que se quedarían, en su caso, serían únicamente plurinominales. Y nosotros hicimos un ejercicio de proyección de cómo se quedaría, cómo estaría compuesta la Cámara de Diputados en un escenario de solo plurinominales con esta fórmula que propone el presidente, y la verdad es que el porcentaje se quedaría más o menos igual, ayudaría un poquito, pero de verdad un poquito, marginalmente a algunos partidos chiquitos como el PRI, el Movimiento Ciudadano y el PT, pero en realidad estaría un poco
en términos de representatividad, integrada a la Cámara de Diputados de la misma manera, nada más que con un número menor, y eso no está mal, ¿no? O sea, no nos parece que es buena idea. Sí, actualmente se vota a los candidatos a diputados por distrito, son 300 distritos electorales y se votan senadores, se votan fórmulas, una fórmula de mayoría y bueno, pasa un senador de primera minoría y aparte hay listas por circunscripciones, hay 5 circunscripciones en el país, listas de candidatos a diputados federales plurinominales y los partidos también hacen listas para el caso del Senado y con respecto a su porcentaje de votación se eligen los diputados pluris de esas listas para diputados y para senadores, más los que son elegidos por voto popular directamente en los distritos. La propuesta del presidente es, se eliminan las listas de pluris que actualmente están en el sistema electoral y se quedarían los 300 diputados de mayoría, pero estos ya no serían elegidos por distritos, sino ahora por listas. Por eso dices que se mantendrían la manera de elegirlos vía plurinominal, como por porcentajes de votación. Así es, se quedan únicamente las listas, ya no es por circunscripción, sería en base a listas estatales, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, ya no se votaría por distrito. Pero se votaría por la lista, ¿no? Ahí vendrían los nombres. Así es, pero pues al final la lista tendrá en sus primeros lugares a quienes el partido prefiera, ¿no? Sí. No necesariamente eso implica que tengan un buen vínculo, o sea, que exista un buen vínculo entre el candidato y el distrito y los electores, ¿no? Se partidizaría un poco más el sistema representativo. Sí. Entiendo todas las críticas que realiza Integralia a esta propuesta presidencial. Me parece que son adecuadas, son puntuales las críticas, pero con las reglas actuales también es así, Paulina. Los partidos, las dirigencias deciden las candidaturas, los partidos políticos se reparten los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral por cuotas, así ha sido, se ha establecido que a lo largo de la historia estos les tocan al PRI, estos les tocan al PRD, estos les tocan a Morena, estos les tocan al PAN, los OPLES han sido controlados por los gobernadores y han sido convertidos en agencias de colocaciones de los gobernadores y los gobernadores inciden en la elección de los consejeros, de los funcionarios electorales. El INE elige a los consejeros electorales locales, en fin, entiendo esa parte. Lo que presenta el presidente López Obrador sería prácticamente lo mismo que ya existe, porque pues la actual legislación electoral no impide que los consejeros sean elegidos por cuotas, que los partidos incidan en las candidaturas, que los gobernadores incidan en los OPLES. Es la misma gata pero revolcada, pues. Sí, y tienes un muy buen punto, pero nosotros consideramos que si hay una deficiencia, pues más bien tendrías que intentar arreglarla, pero no eliminar la institución, ¿no? Es como si hay una uña que está dañada, pues no vas a cortar toda la mano. Podría mejorarse el método de designación de consejeros locales, sin duda. Podría reducirse el presupuesto tanto de los OPLES como del INE, sin duda. Pero las propuestas que está haciendo el presidente no arreglan esos problemas. En algunos casos incluso parecería que los agravarían. Sí. Porque estás creando un monstruo al eliminar a los organismos locales. O sea, está formalizando lo que en la práctica ya se hace. Sí, y en el caso de del Congreso, entonces para se partidice, pero la ley no lo dice. Habría que entonces pensar en mecanismos para hacer más eficaz la elección de candidatos. Hay un movimiento que se dice que no se toque al INE, y hay el movimiento pues que se toque al INE de parte de Morena y sus aliados, pero insisto, la actual conformación de los órganos electorales ha sido por cuotas de partidos. Los partidos siguen decidiendo candidaturas. Ante los mexicanos,
decir que no se toque al INE es decir que se repitan las mismas prácticas del pasado. Que se toque al INE con la reforma del presidente es refrendar las prácticas del pasado. No hay una propuesta que verdaderamente democratice las candidaturas y que verdaderamente democratice la elección de consejeros electorales, ya sea por, no es elección popular, también tiene su crítica, pero lo que hay no convence, lo que se propone tampoco convence. Entonces, ¿no hay una tercera vía? Paulina Creueras, abogada especialista en materia electoral y subdirectora de Integralia. Pues justamente el problema es que no se están generando debate y no se están generando nuevas ideas, ¿no? Sí. Están tratando de resolver problemas agravándolos y eso nos preocupa mucho. Déjame te comento algo. En el tema de la elección de consejeros del INE, hubo una reforma constitucional en 2014 que apenas se aplicó hace un par de años para elegir nuevos consejeros, que no existía antes. Y ahí la verdad es que parece ser, a nosotros nos parece que es un buen método, porque la Cámara de Diputados, con toda la representación política, elige un comité de expertos y la Constitución es muy clara que debe de considerarse por expertos. Y los expertos hacen exámenes técnicos, hacen 2 o 3 evaluaciones técnicas. Si pasan los exámenes, luego se eligen, de todos los que pasan los exámenes, se eligen a 5 personas por cada una de las vacantes. Sí. Posteriormente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados tiene que elegir a uno de esos 5 y proponerlo al Pleno. Y si no se elige por mayoría absoluta, entonces se debe elegir como por sorteo, por insaculación, dice la Constitución. Si esto no sucede, entonces el sorteo lo hace la Suprema Corte. Nosotros nos parece que eso es un buen método, porque pues como se necesita mayoría calificada, y porque hay un filtro previo de expertos para asegurarse de la validez técnica, pues se elimina un poco este tema de la participación y de las cuotas. En el caso de los consejeros electorales locales, como bien dices, esto los nombra el INE, y pues sí, ahí habría que discutir otra manera de hacerlo un poco más objetivo. Tienes toda la razón. El problema que nosotros advertimos es que la iniciativa, pues en vez de tratar de arreglar esta parte de la elección de consejeros, de plano, más bien propone eliminar a los organismos locales para darle más poder al INE. Sí. Y pues bueno, la verdad es que yo coincido contigo, hay malas prácticas, sin lugar a dudas, pero habría que entrar a un debate más de fondo. La iniciativa se presentó en abril y luego se cruzó el periodo de receso, hubo un par de ejercicios de parlamentos abiertos, pero la verdad es que como casi todos los parlamentos abiertos que hay en el Congreso son mera show, porque aunque invitan a cantidad de expertos, académicos, representantes de todos los partidos, nunca toman en cuenta las opiniones que se exponen ahí, ¿no? Sí. Y nosotros vemos que la práctica en esta administración ha sido que pues no haya negociación, no se acepten otras propuestas por regla general y que van a intentar sacar la iniciativa del presidente tal cual se presentó. Con el PRI. Con el PRI tal vez. No. Con el PRI porque pues para una reforma constitucional necesitan los votos del PRI. Exactamente. Sí. Pero no tenemos muy claro que el PRI vaya a apoyar esta reforma porque no les conviene. Sí. Y entonces en un momento dado en el que llegue al Pleno, pues no se va a reunir la mayoría calificada y pues van en el Morena y sus aliados quizá usen esto como argumento para seguir atacando al INE, para continuar con recortes al presupuesto infundados que insisto, el tema no es recortar por recortar, es hacer un ejercicio de que sí se puede recortar, que no y por qué, pero aquí es como, no me gusta lo que tú pediste y te lo recorto y ahí tú organízate, ¿no? O sea, deberían de seguirse las reglas pues, que están en la ley para calcular el presupuesto y demás. Entonces, pues el panorama no es muy alentador y el año que entra, si no sale la reforma constitucional, pues habrá un momento de elegir a otros consejeros y este proceso podría pues, detenerse o no culminar bien si no hay acuerdo en la Junta de Coordinación Política y posteriormente en el Pleno, y quizá entonces existan unas
fuertes presiones para que el comité de expertos elijan justo perfiles ideológicos y no expertos. Sí. Y en fin, si no hay ánimo de conciliar, si no hay ánimo de generar consenso, de ver qué propuesta es buena y qué es mala, pues el escenario no es muy alentador. Sí, Paulina, el estudio completo, este análisis de Integralia, ¿dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, Juan Carlos, es consultable y lo pueden descargar en integralia.com.mx, así como en nuestras redes sociales. Paulina Creueras, abogada especialista en materia electoral y subdirectora de Integralia, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, Juan Carlos. Buen día. Hasta pronto. Reporte 100.